Hola chicas y chicos de Miguel Hernández de quinto año, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de filosofía. Hoy vamos a adentrarnos en el pensamiento y en la vida de Sócrates, ¿sí? Voy a dejar correr un video sobre un juego que se llama Assassin's Creed, que por ahí algunos lo conocen. Y en este caso la misión tiene que ver con vincularse con el filósofo de la antigua Grecia. Me parece que está bueno. La verdad que no lo experimenté demasiado el juego, no soy muy gamer que digamos, pero fíjense cómo se muestra lo que era una polis griega. Creo que esto es Mykonos, una isla del Mediterráneo, ¿sí? Y se puede ver cómo era la geografía, cómo eran los paisajes, cómo eran las ciudades, las polis griegas, ¿sí? Ahí aparece Sócrates, empieza a discutir, a conversar con discípulos sobre su filosofía. Bueno, mientras van pasando las imágenes, yo les voy explicando algunas cosas sobre la vida y el pensamiento de Sócrates. Bien, Sócrates fue un filósofo que orientó la filosofía hacia el ser humano, ¿sí? Y hacia el conocimiento de sí mismo. ¿Por qué digo esto? Bueno, en la clase anterior nosotros estuvimos trabajando con los filósofos de la naturaleza, ¿sí? Que trataban de explicar todos los fenómenos naturales a través de argumentos racionales, ¿sí? Ya no como por ejemplo el viento sopla porque Eolo es el dios del viento y él lo determina de esa manera, sino que tratan de buscar explicación a por qué ocurren los fenómenos naturales, pero no tanto fijándose en los dioses. Bueno, Sócrates no se centra en la naturaleza, sino que se centra en las personas, ¿sí? Vamos a ver por qué eso es tan importante. Es tan importante porque Sócrates funda la ética. ¿Qué es la ética? Bueno, es una rama del pensamiento y de la reflexión que nos permite determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? Y para eso necesitamos hacer un trabajo sobre nosotros mismos. Eso es el gran aporte de Sócrates, ¿sí? Bueno, vamos a ir anotando algunas cositas. Para esto tengo que hacer así y así. Bueno, no se va a ver mucho el video, pero cualquier cosa ustedes después lo pueden seguir investigando. Tienen que buscar Assassin's Creed, Sócrates, y aparecen todas las misiones. Por momentos aparece él charlando y diciendo algunas cosas vinculadas a su filosofía. Bueno, Sócrates. Sócrates era ateniense, ¿sí? Nació en el 470 a.C. y murió, si no me fallan los cálculos, en sus 71 años de edad. Y la muerte de Sócrates es muy importante, la vamos a ver hoy, porque vamos a ver de qué manera se dio, ¿sí? Bueno, como dato les puedo decir que Sócrates amaba Atenas, la amaba tanto que eligió en su momento quedarse cuando lo estaban enjuiciando y cuando podía haber elegido irse. La amaba tanto que participó de las guerras, ¿sí? Participó como hoplita en la guerra del Peloponeso. ¿Qué era un hoplita? Bueno, era un soldado de infantería pesada que tenía escudo y lanza, ¿sí? Y la guerra del Peloponeso nosotros la vimos en primer año, ¿se acuerdan? Era este enfrentamiento entre las dos polis más importantes de Grecia, de la antigua Grecia. ¿Cuáles eran? ¿Están pensando en Atenas y en Esparta? Bueno, sí, muy bien. Atenas y Esparta eran las dos polis más importantes del mundo griego y en muchos momentos de su historia se enfrentaron, por más de tener la misma cultura, por más de tener el mismo idioma, por más de creer en los mismos dioses, bueno, muchas veces rivalizaban entre sí. Pelearon juntos contra los persas, eso lo vimos en las guerras médicas, cuando se vieron amenazado todo ese mundo griego, pelearon juntos contra los persas y pudieron finalmente en la batalla de Platea vencerlos definitivamente, pero después, cuando los persas se fueron y ya no eran una amenaza, los atenienses y los espartanos volvieron a confrontarse en la guerra del Peloponeso, en la cual participó Sócrates y que terminó ganando Esparta, ¿sí?
Bien. Ya dijimos entonces que Sócrates orienta la filosofía hacia el ser humano, ¿sí? Y hacia el conocimiento de sí mismo, ¿sí? Bueno, esto debería funcionar de otro modo, pero no importa. Vamos así. Orienta la filosofía hacia el ser humano y hacia el conocimiento de sí mismo. Bueno, una de las cosas que hace Sócrates es poner en duda lo que es el conocimiento, el saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque se enfrentaba con los sofistas. ¿Qué eran los sofistas? Bueno, como vimos también en primer año, en la Atenas de esa época era muy importante la retórica, era muy importante la palabra, cómo uno pueda manejar el discurso. ¿Por qué era tan importante? ¿Se le ocurre a alguien por qué puede ser tan importante el chamullo, la labia? ¿Por qué? Bueno, porque en Grecia nació la democracia y eso tenía que ver con ir a una asamblea, si eras ciudadano, hombre, nacido en Atenas, hijo de padre y madre ateniense, podías participar de las asambleas para definir sobre los temas de la ciudad. Era muy importante que vos puedas fundamentar bien tus ideas. Por lo tanto, había estas personas que eran profesores, estos sofistas, que sabían argumentar muy bien. Pero Sócrates se peleaba con esa gente porque decía, estos tipos lo que hacen es fundamentar cualquier cosa. Pueden fundamentar que algo está bien como pueden fundamentar que algo está mal. Solo les importa quién les pague, ¿sí? O sea que van a hablar para donde más les convenga y van a encontrar argumentos para lo que más les convenga. Por eso Sócrates dice, bueno, estos son unos chamulleros, ¿sí? Bien, entonces cuestionaba a la democracia en algún punto, si bien amaba la democracia, pero decía, bueno, no nos dejemos engañar, porque alguien puede estar hablando y fundamentando algo que por ahí no es tan justo como parece. ¿Sí? A diferencia Sócrates con los sofistas, su diferencia era, por ejemplo, que él no cobraba por sus clases. ¿Sí? Sus clases eran charlas en las cuales se reunía en las plazas, ¿sí? Con la gente, con los ciudadanos, y empezaba a hablar y profundizaba sobre distintos temas, ¿sí? Pero no cobraba por esas clases. Eh, Sócrates era definido como una persona molesta, ¿sí? Como un tábano, como una mosca. ¿Por qué? Porque daba vueltas sobre los temas que parecían más simples y te volvía a preguntar sobre lo que estabas discutiendo, ponía en duda todo lo que vos decías y finalmente te terminaba irritando, te terminaba molestando. Es un poco como la historia de la filosofía, la historia de Sócrates, por eso él es tan importante. Porque la filosofía se pregunta por cosas que vos decís, bueno, ¿por qué me tengo que preguntar por esto? ¿Por qué me tengo que preguntar por qué suena el despertador? ¿Por qué me tengo que preguntar por qué estoy yendo a mi trabajo? Lo hago y listo, ¿sí? Bueno, a veces es molesto preguntarse todo el tiempo cosas. Bueno, pero nos puede acercar un poco más a la verdad también. Bien, la mamá de Sócrates era comadrona. La mamá de Sócrates era partera. Era, como le dicen ahora, la señora, la médica que ayuda con los nacimientos, no me acuerdo, obstetra. La mamá de Sócrates era obstetra, pongámosle. Lo que hacía la mamá de Sócrates era nacer, ayudar a que nazcan los bebés. Trabajaba con la madre para que nazcan los bebés. Bueno, Sócrates utilizaba la mayéutica que de algún modo hacía que la verdad nazca de mí mismo, de mi interior, un trabajo sobre mí mismo para llegar a la verdad. ¿Sí? Por eso
se hace a veces esta analogía. Una analogía es algo que se parece a otra cosa, no del todo, pero en algo se parece. Entonces se hacía como esta analogía entre los nacimientos a los cuales ayudaba la madre de Sócrates y la verdad que hacía Sócrates nacer en las personas mediante las preguntas. ¿Sí? Buscaba, la verdad ya está en vos, solamente tenés que reflexionar para poder acceder a ella. ¿Sí? Después empezaba la parte de la ironía, ¿sí? La ironía socrática, que era en donde más molestaba, porque él te hacía preguntas sobre lo que vos supuestamente ya tenías claro y lo tenías como una verdad establecida, y él te hacía que te entres en contradicción con esos argumentos. ¿Sí? Por eso molestaba a los poderosos. Entonces, lo primero que dije con respecto, mira, horrible lo escribí. Lo primero que dije con respecto al método de Sócrates, de hacer nacer la verdad en la otra persona, era la mayéutica. Y después, cuando te hace contradecir, cuando te hace repensar todo lo que vos considerabas que era cierto, es la ironía socrática. Menciono estas cuestiones que tienen que ver con el método socrático porque es muy particular, siempre tiene que ver con charlas, ¿sí? Sócrates no escribió nada. Lo que conocemos de Sócrates es más que nada por sus discípulos, sobre todo por Platón, que lo tiene a Sócrates como personaje de la mayoría de sus obras, no como un personaje más, sino como el personaje central que define todos los debates que se dan en sus libros, el que nos acerca a la verdad, ¿sí? Y había otras personas que no lo tenían a Sócrates como alguien tan valioso. Por ejemplo, Aristófanes lo mencionaba a Sócrates como un charlatán más, como un sofista más. Pero bueno, por lo menos yo me quedo más con la visión platónica de Sócrates que con la de Aristófanes, ¿sí? Bien, habrán ustedes escuchado esta frase que se le atribuye a Sócrates que dice, solo sé que no sé nada, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser que Sócrates, supuestamente el padre de la filosofía, supuestamente el hombre más sabio de toda Grecia, según lo que había dicho el oráculo de Delfos? ¿Qué es esto? El hombre más sabio de toda Grecia. Bueno, Sócrates va al oráculo de Delfos y en el oráculo de Delfos, que era donde iban los griegos a conocer su destino, ¿sí? Por ejemplo, ahí fue Edipo y le dijeron que se iba a casar con su madre y que iba a matar a su padre. Por ejemplo, ahí fue Leónidas de Esparta y le dijeron que Esparta sería libre o lloraría la muerte de un rey. Y ahí iban muchos griegos a conocer su destino. Sócrates fue y allí le dijeron que era el hombre más sabio de toda Grecia. Sócrates no estaba de acuerdo con esto. Dice, no, yo no soy el hombre más sabio de toda Grecia, para nada. Yo estoy en una búsqueda constante de la verdad y del conocimiento, pero no soy la persona más sabia. Entonces dijo, bueno, ¿qué hago? Bueno, voy a entrevistarme, voy a charlar con los tipos que supuestamente son los más sabios. Y se encontró con muchas personas que decían, yo me las sé todas, y tenían respuesta para todo. Entonces Sócrates dice, bueno, yo soy un poco más inteligente que todos ellos, o soy más sabio, ¿por qué? Porque soy consciente de que no se puede saber todo, y estos que piensan que se las saben todas, están súper equivocados. Entonces sí puede ser que yo sea el más sabio de toda Grecia, pero soy el más sabio porque soy consciente de mi propia ignorancia, ¿sí? Bien,
¿Se acuerdan que Sócrates había dicho que la verdad era patrimonio de los dioses? ¿Sí? Bueno, ahí es donde él se pelea con las personas que piensan que pueden tener la verdad absoluta. Bueno, con tantas discusiones Sócrates molestó mucha gente, ¿sí? Y terminó siendo juzgado por una asamblea de 500 atenienses y condenado a muerte por los cargos de corrupción de menores y creación de falsos dioses. ¿Qué pasaba con los dioses y Sócrates? Bueno, se me ocurre esta frase que circula por Twitter: no estás preparado para tener esta conversación. Yo creo que los atenienses de la época no estaban preparados para entender, o por lo menos no todos, lo que era el razonamiento de Sócrates. Sócrates no dudaba de los dioses, como le dicen porque lo acusan de estar en contra de lo que decían los dioses. Bueno, él no es que dudaba de lo que decían los dioses. Lo que decía era que las personas que hablaban en nombre de los dioses estaban equivocadas, ¿sí? Por ejemplo, él decía: yo, habiendo recibido el mensaje del oráculo de Delfos, que es un mensaje de los dioses, traté de buscar la verdad, me impulsó a eso, actué en consecuencia de lo que me dijeron los dioses. Ustedes, que me están juzgando a mí, ¿recibieron algún mensaje de los dioses que les diga que me tienen que juzgar? Bueno, ahí un poco se quedan todos callados porque nadie había recibido ningún mensaje de los dioses, ¿sí? Y todos sabían que el oráculo de Delfos había dicho eso sobre Sócrates. Otra cuestión es, él dice que aceptó el challenge, el reto de los dioses en cuanto a seguir en la búsqueda del conocimiento. Pero dudaba de algunas cosas que tenían que ver incluso con los dioses. Por ejemplo, decía: las estrellas que vemos en el cielo no son dioses. Y eso era algo fuerte para la época, ¿sí? Pero dice: ok, yo tengo ciertas dudas sobre los dioses. Pero cuando me tengo que manejar con justicia, cuando me tengo que manejar con verdad, lo hago bien, lo hago según el mandato de los dioses, aunque tenga dudas sobre su existencia. ¿Sería más valioso que yo diga que creo absolutamente en los dioses, pero que me comporte de forma injusta o que mienta todo el tiempo? Ahí es donde Sócrates dice, empieza a poner en juego esto de ¿qué es más importante, ser o parecer? Porque yo puedo decir que creo en todos los dioses y que Zeus es el dios del rayo y que Poseidón es el rey de los océanos o lo que sea, el dios de los océanos, pero si después me comporto de cualquier manera, me comporto de forma disparatada, no, me comporto de manera injusta, al pedo. Digo, prefiero que no creas en los dioses y te manejes bien a que creas en los dioses y hagas todo mal. Un poco la idea de Sócrates con respecto a eso. ¿Qué más? Cuando lo están juzgando a Sócrates, le dan dos opciones. Le dicen: vas a ser declarado culpable. ¿Qué preferís? ¿Tomar el veneno, la cicuta que le dieron para que, bueno, se muera? ¿O irte de Atenas, ser desterrado? Y Sócrates dice: yo no me puedo ir de Atenas porque sería contradecir todo mi pensamiento. Así que, antes que el destierro, prefiero la cicuta. Antes que irme de Atenas, prefiero morirme acá y morir en la mía, ¿sí? Bueno, algunas ideas como para ir cerrando sobre la vida y el pensamiento de Sócrates. Decía Sócrates, por ejemplo, que las personas que menos necesitaban eran los más parecidos a los dioses, ¿sí? Esto tiene que ver con un trabajo sobre uno mismo para arreglarse con la menor cantidad de cosas posibles. Si yo como lo suficiente,
Si yo me relaciono con las personas de manera sana, en el sentido de no me vuelvo loco por enamorarme de alguien, sino que valoro su compañía durante un tiempo, ¿sí? Pero no me vuelvo muy apegado a esa persona porque eso me va a llevar a sufrir. Bueno, en cuanto menos necesite yo cosas, voy a ser más parecido a un Dios. Finalmente, la cicuta, el veneno, va congelando su cuerpo y termina su vida, muere. Sus últimas palabras tuvieron que ver con la inmortalidad del alma. Y acá aparece algo que es muy importante para el próximo tema, que va a ser el platonismo, donde Platón desarrolla muy profundamente la idea de la inmortalidad del alma. También tiene que ver con doctrinas religiosas que vinieron después y que son muy importantes, pero no quiero spoilear, creo que hasta acá estamos bien. Y les voy a dejar algunas preguntas para que hagan un trabajo con estas cuestiones que estuvimos viendo de Sócrates. Chicos y chicas, espero que estén muy bien. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima clase. Les mando un beso muy grande. Adiós.